Chao pueblo, bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y en el día de hoy me gustaría hablarles sobre las declaraciones que dio Damien Comolli a la prensa justo el día después de haber sido declarado el administrador delegado del club. Esto habla de qué exactamente es el plan que tiene para el club, cuáles son los factores importantes para él y también respondió preguntas directamente y en una ocasión también hubo un poco de risas dentro de la sala. Así que bueno, antes de empezar de lleno, obviamente siempre el recordatorio de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Tres cosas simples, fundamentales, que hacen un mundo de diferencia para nosotros, para así alcanzar muchísimos otros juventini que todavía no han encontrado esta su casa de Pueblo Juve. Tenemos esta meta de superar los 6.500 suscriptores en YouTube y su ayuda es fundamental para lograrlo. Así que chicos, entrando de lleno en la situación, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Justo después de haber sido nombrado administrador delegado, la Juventus coordina una rueda de prensa privilegiada, privada, con algunos periodistas seleccionados e invitados de forma personal a esta situación. Fue un petit comité, digamos, de periodistas que fueron invitados y fueron puestos en la zona VIP en el restaurante de La Tribuna. Ustedes han visto estos videos de la Juventus donde se muestra, ¿no? El público que va a sentarse en esa zona puede sentarse y comer una cena. Justo ahí se sentaron todos, estaba presente el presidente Ferrero, al igual que Giorgio Chiellini, Modesto y obviamente también Comolli. El presidente Ferrero fue quien dio, digamos, la introducción a la sesión. Inmediatamente le pasó el micrófono a Damien Comolli, quien dio, digamos, unas declaraciones iniciales y después respondió preguntas directamente de los periodistas. Ustedes podrán ver que hay algunos periodistas que quizás reconocerán que han estado y han sido invitados aquí a su casa de Pueblo Juve. En general, esto fue una muestra de unidad por parte de la Juventus, en mi punto de vista, y de mucho respeto, tanto como para los medios, sino también para el público en general. Me pareció, digamos, algo mostrado de un caballerismo, ¿no? De una elegancia importante por parte de la Juve, más allá de donde se hizo, ¿no? Que no fue la sala de prensa normal, sino realmente el tomarse el tiempo de comunicar abiertamente y hablar, ¿no? Previo y después también con los periodistas, no solamente, digamos, en la sesión en sí, sino que pudieron tener conversaciones mucho más ligeras con estos periodistas previo y después del evento. Comolli empieza con un agradecimiento fuerte sobre John Elkann y muestra una vez más la cercanía de la propiedad. Hemos visto una evolución constante por parte de John Elkann en lo que yo diría los últimos 12 meses en cuanto a cuán involucrado está en la Juventus. Recordemos que se involucra con la llegada de Motta, se involucra con su despido, con la llegada de Tudor, cada vez se está declarando más sobre la Juve. Últimamente las últimas declaraciones me parecieron muy correctas sobre la Juve y se nota que se está trabajando muy cerca con John Elkann y lo presente que está como dueño últimamente, yo creo que llama mucho la atención. Podría ser, algunos podrían argumentar que es por la presión recibida externa por el accionado de Tether, ¿no? Que ha comprado alrededor de 11.5% por ciento del club y por ende pues lo está haciendo reflexionar. Como Lee también menciona la situación Tether y prácticamente hace la línea corporativa, ¿no? Que están dispuestos a trabajar con todos, pero hay obviamente reglas que se tienen que respetar, que vamos hacia adelante. Se dijo y se autodescribió como un aficionado del fútbol, porque además de ser obviamente el administrador delegado de la Juventus, pero ha estado en el fútbol toda su carrera y lo hablamos en su momento cuando llegó todo lo que es digamos, el historial de Comolli. Pueden ir a ver ese video si gustan. Pero conoce el significado de la Juventus dentro de él. Habló de que de niño, viviendo en el sur de Francia, veía mucho Platini, su papá era aficionado de la Juve y pues pues veía mucho la liga italiana, gracias a eso veía mucho la Juve. Él no creció siendo aficionado de la Juve,
aficionado de su club local, pero entiende el significado de la Juve. No solo eso, porque sí, también pues ha estado dentro de la historia de la Juve de una forma indirecta, ¿no? Habla como estuvo presente en España en 1982 para ver a la final donde Italia gana el Mundial, que estaba repleto de juventinos, ¿no? Zoff, Scirea, Cabrini, toda esta gente, Tardelli. Y también estuvo en Tokio, porque él llegó a trabajar en Tokio y justo le tocó estar en Tokio cuando la Juve gana la Intercontinental allá en el 95. Así que ha estado, digamos, en las alrededores de la Juventus y su historia durante todo este tiempo. Es interesante que ahorita formen parte de la directriz importante. Nos describe también que desde junio su principal enfoque fue la estructura de la Juventus en términos gerenciales, pero también de capital humano, la estructuración interna, ¿no? Los famosos cuadritos dentro de la estructura del club y en los últimos 4 o 5 meses dice que haber estado reclutando a las mejores personas, haciendo entrevistas y asegurándose, ¿no? De meter las mejores personas, los más indicados, aquellas que sean excelsas en su materia dentro de las casillas, ¿no? Que tienen, siempre también respetando las que estaban internamente que pensaban que podían seguir mejorando y haciendo un gran trabajo como venían haciendo. Para citarlo, dice, estamos obsesionados con encontrar expertos excepcionales en cada sector. Yo creo que eso es fundamental. Y de ahí también una de las preguntas que le hacen después es sobre el director deportivo, porque sigue sin llegar. Y yo creo que ahí está la respuesta del por qué sigue sin llegar. Aunque en su respuesta dijo que están cerca de anunciar el director deportivo y han entrevistado a varios candidatos, pero por lo mismo, ¿no? Porque quieren asegurarse que la pieza que entre dentro de esa casilla quepa bien dentro de lo que es el rompecabezas general del club y pueda llegar, digamos, tocar el piso corriendo, empezar de una dentro de eso y me parece bien, ¿no? Y yo creo que se resume toda esta estrategia, toda esta visión de lo que él piensa y debe ser la Juventus con la siguiente citación que a mí me llamó la atención porque dice, somos la Juventus, tenemos una historia de éxito y no hay otra alternativa que no sea ganar porque justo habla de esta obsesión de ganar, ¿no? Habla de que entra al estadio, ve que hay 38 Scudetti, lo único que piensa es cuándo va a llegar ese 39, ¿no? ¿Qué podemos hacer para llegar a ese 39? Habla de tener una obsesión por la victoria, se levanta todas las mañanas pensando qué puede hacer él ese día para ayudar a la Juventus a ganar y antes de dormir piensa lo mismo, ¿no? También tomó una posición importante sobre eso, ¿no? Sobre el hablar de la victoria, tanto para la propiedad, John Elkann, sino en general para todo el ambiente Juventus y es algo que está impregnando lo habló mucho cuando llegó en su rueda de prensa, está impregnando dentro de la estructura de la Juventus los mismos trabajadores y los jugadores que entiendan realmente eso ha sido fundamental dentro de la cultura y todavía se está trabajando, obviamente. También tocó el tema, digamos, de estadio, ¿no? Porque comentó la importancia del estadio en sí y cómo tenemos un bien ahí que no necesariamente está siendo valorizado al 100% y hay planes para hacerlo. Comenta que quedó impresionado de cuando Agnelli hace 15 años en digamos, un comité en Europa estaba hablando del estadio y lo importante que era pues en general pues se da cuenta, ¿no? Ahorita ya viviendo desde dentro lo importante que es para la Juventus y lo importante que podría ser para toda Italia si el resto de equipos estuvieran a la vanguardia como la Juventus. También resalta mucho la fortaleza y la importancia del sector juvenil y del scouting, ¿no? De los ojeadores, en particular porque pues habla, ¿no? Que es muy difícil ganar en Europa si eres un equipo que factura entre 700 y 800 millones. Lo repite bastante esto. Pero digamos, resalta eso no como una excusa del por qué no se puede ganar. Al contrario, dice que es difícil, pero no es imposible. Por ende, hay que ser muy creativos y crear bien a los jóvenes, ir a buscar tanto jóvenes nacionales como internacionales
para fondear, digamos, a la Juventus de una forma. Eso no quiere decir necesariamente que todos los jóvenes terminen en el primer equipo, sino hacer uso de los jóvenes, aquellos que pueden entrar en el primer equipo y destacarse en el primer equipo, fenomenal. Pero también hay muchos jóvenes que se pueden utilizar como caja para terminar de formar un equipo ganador. Y bueno, esto hemos hablado muchísimo antes, ¿no? Hemos vendido a muchos jóvenes que seguramente han hecho bien en otras partes, hay otros que no han hecho bien, pero se ha reinvertido mal esos fondos. Y yo creo que esta es la parte importante como Lee que resalta que el enfoque importante que tiene que hacer el director deportivo y todo el staff de ojeadores para cazar a estos jóvenes de cualquier parte del mundo, pero también convencerlos del proyecto, traerlos al proyecto y crecerlos bien dentro del proyecto para cerrar esa brecha que hay entre estos clubes como los nuestros, como la Juventus, que facturan de 700, 800 millones, y esos que viven en otra galaxia, como él describe, los de la Premier, el Real Madrid, Barcelona, que facturan 1.200, 1.300 millones al año. Entonces, para cerrar esa brecha hay que ser, digamos, muy creativos en cómo poder hacerlo, y una de esas formas, una de las piezas, una de las palancas que puedes mover justo es la zona de los juveniles, de las academias, de los ojeadores. Pero, claro, resalta todo esto y dice, todo muy bien, pero antes de correr hay que saber caminar. Y por ende, antes de pensar en ganar en Europa, es sumamente importante ganar en Italia. Y yo en lo particular me suscribo y estoy de acuerdo con esta idea por parte de Damián Comolli, porque habla obviamente de esa base, ¿no? Lo hemos hablado muchísimo en otros directos, en otros videos, que digamos en Italia, los equipos italianos que llegan a tener cierto éxito en Europa, especialmente la Champions League, es porque quedaron entre esos dos primeros puestos si es que no ganaron la liga el año anterior. Si ustedes van a la historia, pueden corroborar eso. También le preguntaron sobre el aumento de capital y esto fue algo que me llamó mucho la atención porque como bien saben, pues la propiedad ha estado inyectando capital constantemente. Acabamos de pasar un verano en el cual se inyectó 30 millones más y esta vez ahorita en la asamblea de accionistas se aprobó una inyección nueva de capital y pues él lo habla como un esfuerzo, no entre regañadientes, sino algo que se vieron casi forzados en hacerlo y me llamó mucho la atención porque habla de que se vieron necesitados de hacerlo a causa de las estructuras en Italia que no son tan buenas y no se adaptan a los estándares. O sea, que la Juventus no solamente por la situación externa que vivimos, llamémoslo por la llegada de Cristiano Ronaldo, COVID, lo de las plusvalías, el que nos sacaron de las Copas Europeas, todas estas cosas que nos afectaron obviamente en términos económicos. Él también pone el dedo en la llaga diciendo hay cosas en Italia que no ayudan a los clubes y es algo que hemos estado hablando nosotros, pero que lo diga el administrador delegado, a mí pues me llama mucho la atención y lo aplaudo, ¿no? Que diga, aquí las estructuras no son buenas, no se están adaptando a los estándares y se está perdiendo mercado, por ende, los ingresos de los clubes también son afectados y se ven los clubes siempre necesitados a inyectar dinero de esta forma. Y bueno, aquí es cuando llega la parte de Elkan y él, ¿no? Porque él habla, ¿no? Que el objetivo de esta directiva es ganar, el objetivo es volver a ganar y el objetivo de Elkan es que se vuelva a ganar, pero también dice el objetivo de Elkan es dejar de inyectar dinero en el club. Eso no quiere decir que Elkan está buscando vender al club, todo lo contrario, él mismo lo dijo por 300 vez que él no está vendiendo el club. Es más, el mismo Elkan habló que las siguientes generaciones ya están formando parte del club. Él habla de su hijo, por ejemplo, y están ansiosos por participar y ser cada vez más involucrados dentro de lo que es el club. Por ende, Elkan ya está viendo, digamos, al futuro que la familia Agnelli mantenga propiedad del club en las generaciones futuras. Por ende, no hay venta de club, pero lo que sí quiere es que sea autosustentable, o sea, que el mismo club se pueda autofinanciar sus necesidades, que es, digamos, lo que se busca y en mi punto de vista es una meta que vale mucho la pena, es cómo funcionaba la Juventus de los 90 y de los inicios del 2000
la Juventus de la tríada del Avvocato, el doctor Agnelli, nunca inyectaban dinero porque era autosustentable el club. Gracias a eso también pudimos llegar a los éxitos que llegamos. La gente que dice que llega un jeque y que inyecte dinero, que con eso ganamos, no, si ustedes ven la historia de la Juventus, no funciona así. Nuestras victorias han venido gracias al trabajo y a la autosostenibilidad del club, no necesariamente a causa de inyecciones capitales. Y es lo que te permite tener ciclos largos, ¿no? Porque aquellos ciclos donde tú puedes ganar a causa de una inyección fuerte de dinero son ciclos muy cortos y es una montaña rusa, ¿no? Subes, pero la caída es muy dolorosa. En cambio, los ciclos largos es lo que se trabaja de una base. Y esta es la parte que a mí me llama mucho la atención porque se está haciendo lo que nosotros dijimos hace 2 años. Ustedes recordarán cuando hablábamos de la directiva, que teníamos una directiva muy débil, una directiva sin gente de fútbol, y si la base del club no está bien fomentada, el club no puede ser exitoso en el campo. Y yo creo que ahorita sí se están fundando esas bases. Como Lee habla de la importancia de tener a Chiellini ahí constantemente, no solamente representando al club en las entidades federales del calcio, sino internamente para ayudar a entender el peso de los colores de la camisa. Yo creo que eso es fenomenal. Y también me llamó mucho la atención cómo él se autodescribe como líder, porque justo le pregunta, ¿no? Si hay un factor en particular sobre él que hace la diferencia. Y él dice, cada líder puede tener una experiencia necesaria a sus espaldas. Todas las experiencias positivas y negativas. Habla de las cicatrices, de lo que se puede aprender de las cicatrices, de los errores. Los buenos líderes son aquellos que creen en la autenticidad, no intentan ser quienes no son. Los buenos líderes son buenos comunicadores, no trabajan solo y escuchan a las personas. Debo ser la persona menos inteligente en la sala cuando tenemos reuniones. Esto regresa de nuevo a tratar de traer a la mejor gente posible, a la más capacitada para realmente sobresalir como club. Y eso habla de construir una base de club, de sociedad de fútbol sumamente fuerte, sumamente potente, para así hacer el siguiente paso en la parte deportiva. Y esto, en mi punto de vista, es fundamental e importante. También le preguntaron sobre Vlahovic. Al final, obviamente, algunos periodistas también aprovecharon, trataron de mantener las preguntas de un nivel bastante alto, pero aprovecharon teniendo allá como Lee para hacer un par de preguntas de mercado. Y aquí es donde sale, ¿no? Lo que ya habrán visto, que hay un acuerdo con Vlahovic, un gentleman's agreement, diría, ¿no? Un acuerdo entre caballeros para no hablar de su futuro con la Juventus hasta que se termine la temporada. Ahí sentarse realmente con Dusan Vlahovic, su representante, y ver, ¿hay margen para seguir adelante o pues se acabó la historia? Y muy bien, y muchas gracias. También habló de que va a haber un mercado muy limitado en invierno a causa del Financial Fair Play y no hay algún plan en particular. Habiendo dicho esto, se entiende que Spalletti también necesite un par de cositas. Ya habíamos hablado que en verano había quedado corto el medio campo y el lateral derecho, así que yo me imagino que por ahí van los tiros, pero habrá que tener mucho cuidado con el Financial Fair Play justo por esto. Y también es una postura de negociación por parte de Commonly aquí, ¿no? Obviamente en una sala como esta, pues no va a desvelar nada que no le permitan. Algo que no sale, ¿no? En la entrevista en general, pero que después los periodistas comentaron en sus respectivos directos, en sus canales y sus comentarios, es que al final de todo esto, pues una broma de Chiellini, ¿no? Que decía que el golpe de mercado, la bomba de mercado de la Juventus iba a ser Jadon Sancho, obviamente refiriéndose al mercado de verano, ¿no? Porque pues todos decían que Jadon Sancho llegaba, estaba listo para llegar, y al final no llegó, pero parece que la directiva de la Juventus no tenía ninguna intención de traer a Jadon Sancho, así que Chiellini pues un poquito bromeaba con los mismos periodistas, como también poner un poquito ahí de sal en la llaga a ellos, de decir, miren, ustedes también se inventan vainas, ¿no? Me pareció bastante bien eso. Pero bueno, chicos, esto es más o menos la situación que presentó como Lee el día de hoy. Espero les haya gustado. Me interesaría muchísimo saber sus comentarios, por favor, en este video. ¿Qué les parece
estas palabras de cómo Lee se sienten con confianza, les da confianza tenerlo como un administrador delegado, qué les gustaría que hiciera como administrador delegado del club. Ojo, no estoy preguntando como director deportivo, sino como administrador delegado, qué es lo que puede hacer como Lee para volvernos a llevar a la victoria tanto en Italia como en Europa en un largo plazo. ¿Les parece que está tomando las medidas correctas en este momento? Los leo con mucha atención y les recuerdo que por favor dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, pueblo. Chao.